para que usted constate que estamos en vivo aquí en la Alta Florida, en esta casita, con un equipo maravilloso. Mi camarógrafo Guzmán encabezando el equipo. No, mentira, tenemos otros camarógrafos, Lanza, Wes. Denzel. Denzel, es que le dice. Por Denzel Washington, claro. Dios mío, yo no había captado, qué horror. Ay, señores, gracias. Gracias por estar allí como cada fin de semana, por conectar desde el inicio del programa. Son exactamente las 10:01 de la noche y desde ya estamos dispuestos a llevarles un súper programa. Me imagino que ya sabrán algunos de los invitados, ¿no?, que tenemos pautados para el día de hoy, que estarán aquí en estudio. Otros los tendremos vía Zoom, porque hoy también tenemos invitados internacionales. No sé si tuvieron la oportunidad de constatarlo, si no, háganlo a través de @sábado en la noche GB, por supuesto GB de Globovisión, también está en nuestras cuentas personales. Yo Lilú, yo soy Orsua y Melissa Rauseo. Yo siempre digo, ¿no?, que a lo mejor los programas es difícil, ¿no?, comenzarlos anunciando una partida física, una persona que ya no está entre nosotros, pero que representó muchísimo para el venezolano, para el latinoamericano, porque de alguna manera como que nos baja la energía, nos baja el ánimo, porque yo estoy segura que tanto nosotros como ustedes lo sintieron muchísimo al enterarse. A pesar de ya ser octogenario, yo creo que le quedaba mucha vida. Siento que en este siglo y justamente después del 2020 aproximadamente, los seres humanos tenemos como mucha más vida, ¿no? Hoy en día dicen, no, tiene 90 años y uno dice, no, vale, pero está bien, está perfecto. Cuando antes ya uno veía a las personas de 50 como de tercera edad, ¿no? Pero de cualquier manera, probablemente se enteraron de la partida física del primerísimo actor Eduardo Serrano. Nosotros tuvimos una entrevista con él vía Zoom hace aproximadamente 3 años, a lo mejor un poquito menos. Yoli y yo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, de conversar, él siempre tan diáfano, tan oportuno, tan dado para los medios de comunicación, sobre todo para conectar con su país, y eso siempre se agradece a pesar de tener casi un centenar de producciones en su haber. Yo decía justamente cuando lo presenté en esa oportunidad que siento, eso me va a decir Orlando, que a lo mejor lo vivió en carne propia, que saltó a la fama gracias a las Amazonas. Yo no sé si ustedes recuerdan que allí hacía pareja con Hilda Carrero. Era la pareja maravillosa del momento. Yo quería ser como ella en ese instante y tener un galán como Eduardo Serrano, que nunca me perdía pues la telenovela, a pesar de que había 2 parejas más protagónicas, ¿no? Pero a mí me gustaba justamente esa. Probablemente se reencontraron en otro plano, se reencontraron en el más allá. Yo simplemente quiero mandarle un abrazo apretadísimo a sus familiares, a sus allegados, y sobre todo a cada uno de esos venezolanos que creció gozando de su talento. Yoli, Orlando, bienvenidos a Sábado de la Noche. Yo creo que también hay que recordarlo con alegría, ¿no? Porque eso nos brindó a lo largo de su vida. Claro, yo creo que es importantísimo comenzar el programa de hoy rindiéndole un homenaje humilde a alguien que es imprescindible en la historia de la televisión venezolana. Para empezar, no saltó a la fama con las Amazonas. Ya Eduardo tenía una trayectoria larguísima, que de hecho me gustaría aprovechar para aclarar que leí en varios medios que él había debutado en 1965 con las telenovelas La criada malcriada y La tirana. Y La criada malcriada no era una telenovela, era una comedia que protagonizó Gloria Mirós. Estuvo más o menos 2 años en pantalla, pero lo interesante de esto es que allí conoció a Carmen Julia Álvarez y a quien sería su suegra, Adelaida Torrente, la mamá de Carmen Julia. Que fue su primer matrimonio. Que fue su primer matrimonio. De hecho, la primera protagonización de Eduardo en la televisión venezolana se produce al lado de Carmen Julia Álvarez, y después de esa primera experiencia, que fue Mariana Montiel, vienen con Simplemente María, que es un título muy conocido, la telenovela peruana más proyectada de toda la historia del dramático latinoamericano. Y a partir de ese momento, bueno, después se casaron, tuvieron una relación súper chévere que se mantuvo durante todo el tiempo, tanto así que de verdad a mí me conmovieron muchísimo las palabras de Danielita Alvarado
a través de Instagram, dedicada a Eduardo, porque yo no sé qué capacidad tiene Carmen Julia para mantener muy buena relación con quienes pasaron por la vida de alguien que fue su esposo, ¿no? Lo hemos visto también con Mirta Pérez, lo hemos visto en la relación que ella mantiene con Emma Rabe, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo a partir de ese momento empieza una trayectoria en los años 60 en la televisión venezolana, llega a protagonizar importantes clásicos de la literatura adaptados a la televisión en aquellos años del blanco y negro, como Venezuela Heroica, por ejemplo, que es la obra magna de Eduardo Blanco, que recoge todo lo que fue el proceso independentista de nuestro país, ¿no? Pero además de eso hizo El retrato de Dorian Gray, Los tres mosqueteros, Abracadabra de Chocrón, Mujercitas. Tres mujeres, Daniela. Claro, pero esas son telenovelas. Estoy hablando de clásicos de la literatura que fueron llevados a la televisión. Además de eso, una cantidad de telenovelas importantísimas. Corazón de Madre en los años 60 fue un fenómeno, la protagonizaba Amalia Pérez Díaz, ¿no? Y Eduardo formó parte de ese elenco. Después estuvo en Emilia con Eluz Peraza, que fue una telenovela que fue un suceso en Venezuela, y allí es donde se proyecta Hilda Carrero como protagonista. De esa telenovela sale Hilda como protagonista, pareja de Eduardo en las siguientes producciones. Antes de Las Amazonas ya ellos habían trabajado en 5 o 6 producciones, incluyendo una que a lo mejor las generaciones más recientes recordarán con el nombre de la adaptación, que fue La Heredera. Más tarde, pero más siento tarde que se a pesar de produjo- todas esas telenovelas, o sea, como que la que está en el subconsciente colectivo es Las Amazonas. Es como que si tú digas Caína, por lo menos. Caína es una telenovela que está en el subconsciente colectivo del venezolano. Pero de unas generaciones, Meli, porque antes hubo otras generaciones. Pero sientes que antes La Heredera, por tenían- ejemplo, fue una novela suceso también que después se adaptó en Miami con el nombre de Guadalupe, que la protagonizó Adela Noriega. Sí. Entonces, ellos ya tenían una trayectoria. Lo que pasa es que, claro, Las Amazonas y El Sol Sale para Todos son Claro, los El Sol últimos Sale para trabajos Todos. que ellos hicieron juntos. De hecho, El Sol Sale para Todos es la última telenovela de Hilda Carrero antes de retirarse. Entonces, bueno, realmente él participó en el staff protagónico de Emperatriz, que marcó el regreso de Marina Baura a la televisión venezolana. En Marte TV. En Marte TV, que de hecho lo hizo para apoyar a su esposo de ese momento, Hernán Pérez Belisario, que era el dueño de la productora. Estaba emprendiendo esta aventura después de ser un alto ejecutivo en Radio Caracas Televisión, y ella aceptó romper un silencio de 7 u 8 años para apoyar, impulsar esta productora independiente. Y ahí estuvo Eduardo Serrano también, además del trabajo en teatro y en cine. Lo cierto es que es una figura importantísima, y creo que lo más importante es el sentimiento que dejó. Los mensajes han sido bellísimos, Sí. bellísimos. O sea, creo que todo lo que he leído son emocionantes, te generan, te ponen la piel de gallina, porque de verdad creo que se lo merece. Pero es que estamos hablando de 70 años de trayectoria. Y ahorita que estabas haciendo referencia a Carmen Julia Álvarez, hace algunos años yo la vi en una obra de teatro donde ella contaba infidencias de su vida personal y relataba la manera como se había enamorado de Eduardo y la presión que en su momento había ejercido Venevisión, que no sé si ya tenía ese nombre, para que ellos se casaran. Era un suceso, un fenómeno de pareja, pero ella ahí también contó cómo Eduardo, por la grabación de una telenovela, se terminó enamorando de Mirta Pérez. Parece que tenían que hacer un dramático fuera de Caracas, viajaban, que si en una van donde trasladaban a todo el elenco, y entre conversación y conversación, contado por la propia Carmen Julia. Y también me llama mucho la atención eso que comentas, ok, me puedo separar de tal persona, pero igualito la relación continúa, aunque sea en formato de amistad. En todo caso, si abrazar a la familia de Eduardo, sabíamos y valoramos el interés y la manera como a través de las redes sociales no solamente compartían con Venezuela el difícil momento de salud que estaba viviendo Eduardo, también esa terrible coincidencia de irse de este plano tras ser diagnosticado con la misma enfermedad por la que se fue Hilda Carrero, de cáncer. En todo caso... Sí, lo que pasa es que el de Hilda fue colorectal, que era No era la misma zona, pero era cáncer al fin. Pero al final, esa terrible enfermedad, sabes que tengo una anécdota, ¿no? Con respecto a lo que estabas diciendo, que todo el mundo pues le dedicó mensajes muy bonitos, ¿no? Y hay una que es que conozco, que es in situ, ¿no? Estaba Sonia Villamizar en un programa de radio, ¿no?
y obviamente no había saltado la noticia a la luz todavía, o sea, apenas a lo mejor había dos personas que la habían montado, o sea, no, después se volvió masivo, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces, en el programa colocaron como un pizarrón donde los productores, para anunciarle a los locutores el fallecimiento de Eduardo Serrano, para que lo anunciaran, ¿no? A través de la radio. Y me dicen que Sonia Villamizar no pudo continuar con la entrevista. No pudo. Wow. De la manera como le afectó la noticia. Se quebró y no... Wow. Bueno, es que a mí me llamó muchísimo la atención que incluso en esos mensajes leí uno de Regina Alcover, que es una actriz peruana, con la que Eduardo protagonizó también en los años 70 en Venezolana de Televisión. Entonces, que trabajaron en 2 producciones dramáticas, creo que era una telenovela y una serie, pero que ella, 50, 40 años después, todavía recordara a Eduardo con muchísimo cariño y le dedicara un mensaje, me pareció, dije, bueno, definitivamente aquí se habla del caballero que fue. Pero ¿no viste qué rápido recaudó lo del GoFundMe? Claro. O sea, en un tiempo, o sea, fue vertiginoso. Vamos a ver justamente parte de la última entrevista que le hicimos aquí en Sábado en la Noche a Eduardo Serrano. Esto fue hace aproximadamente 2 años y un poquito, en el 2022. La vida, a través de la telenovela, pues cumplió un cometido. De la mano, por ejemplo, vamos a, digamos, Delia Fiallo, José Ignacio Cabruja, etcétera, y perdónenme los que no voy a mencionar, pero es que no los tengo toda la mente. Ellos cumplieron una misión muy importante, porque ellos dibujaron, como lo hizo, por ejemplo, la música mexicana que habló de los mexicanos, costumbres, religión, el amor, etcétera, como lo hace el zuliano, que habló de su tierra, de su gente, sus costumbres. La telenovela habló del hombre universal y lo ubicó en donde, como el teatro, el llanto y la risa, ¿no? Y lo hizo muy bien, cumplió un cometido. Vino una revolución, como todo cambia. Nace la propuesta de la no extensión tan amplia de 120 capítulos, y además de esto lo partió, y uno lo puede ver entonces a través de este sistema maravilloso moderno cuando tú quieres. O sea, no tienes que a las 9 de la noche estar preso en la casa para ver el capítulo. No, tú lo ves cuando quieres. Y la oferta dramática pues es más, al ser más condensada, pues tiene una dinámica que se acerca más a lo que podría intentar o intenta el cine que la telenovela. Esa larga extensión permitía pues regodearse en algunos temas. Hoy en día, si el drama es el bautizo del muchachito, de la prima, tienes que hacerlo todo en 2 escenas. En la telenovela antigua, ese evento del bautizo del muchachito, lo que pasó, iba en 6 o 7 o 10 capítulos, ese mismo evento. Yo creo que la actual circunstancia, esta modificación de la exposición de las cosas que le ocurren al ser humano en tiempo corto y de manera concreta, es un avance. Bueno, allí tienen parte de la entrevista que estaba buscando en los archivos, y justamente se realizó el 11 de marzo del 2023. Y estábamos conversando que se veía muy bien, ¿no? Qué lástima que todo fue tan rápido. Sí. Bueno, sí, no, Sí para no, que no exacto. sufriera, obviamente. Claro. Porque además eso siempre significa una carga muy emocional para la persona que lo padece, para el paciente y para la familia, ¿no? Que de hecho yo también quería aprovechar para destacar el comportamiento, creo que muy ejemplar, de Magali Serrano, su hija, la mayor de sus 3 hijos, por la forma en que comunicó todo el proceso que estaba viviendo su papá. Porque nosotros que somos periodistas y muchas veces nos enfrentamos al hermetismo de familiares o allegados que no quieren dar a conocer, que no te cuentan lo que realmente estaba sucediendo, que ella lo hiciera de una manera tan natural y además tan contundente, es de agradecer, porque que eso permitió que el público venezolano que ha seguido a su papá durante un montón de décadas, pues estuviera también al tanto de cómo era su situación de salud, ¿no? Bueno, señores, nosotros vamos a la primera pausa comercial del día de hoy. @Sábado de la Noche GB, Yolilu, yo soy Yorsua y Melissa Rauseo, ya el primer invitado está aquí en el estudio, así que avancemos.